2789. Barrio de Belgrano, Buenos Aires. 4783-0222. radiobar.rocks. Conexiones, programa de coaching, constelaciones y nuevas tendencias en el campo de las relaciones humanas, las organizaciones y el despertar de conciencia. Conexiones, con la conducción de Verónica Guirguet, todos los viernes a las 17 horas Argentina, 15 horas México y 22 horas España. Conexiones, conectándonos para co-crear un mundo de valores. En este viernes soleado, hermoso, desde la ciudad de Belgrano, Buenos Aires, transmitiendo desde al aire radiobar.rocks, aquí en un programa más de Conexiones y un programa muy especial, porque bueno, hoy tenemos a Mili Epstein y a Nay, y también la tenemos a Lidia Strin como invitadas y como protagonistas de este programa del día de hoy. Bueno, estuvimos adelantándoles un poquito de qué íbamos a estar hablando hoy en el programa, en el Facebook. Así que, bueno, yo digo que ellas, para mí, en mi corazón, y obviamente como maestras, sobre todo con Lidia, son líderes en PNL. Y bueno, vamos a estar viendo un poquito cuáles han sido sus recorridos, sus saberes, y qué nos traen hoy a este programa. Bienvenida, Mili, bienvenida, Lidia. ¿Cómo están? Gracias, Vero. Gracias por venir, gracias por este espacio y estar hoy acá para compartir conmigo y, por supuesto, y con la audiencia que está del otro lado, que nos están escuchando. Bueno, les voy a contar un poquito quién es Mili Epstein Yanay. Ella es doctora en Filosofía y Letras, es trainer en PNL, tiene una licenciatura en Educación, es máster en Arteterapia y también es coach. Ella hace talleres de escritura que están dirigidos a diversos públicos, docentes, psicólogos, consultores de empresas e instituciones, psicoterapeutas y también al público en general. Enseña escritura terapéutica y el uso de la escritura en procesos de coaching y de educación. Sus talleres y cursos están marcados por la creatividad y se pueden implementar en distintos ámbitos. Ella en Israel también conduce talleres de escritura donde usa exitosamente los principios de la PNL en la educación y en la terapia. Un abordaje muy interesante. Gracias, Lidia, por invitarla y por hacer que ella esté hoy acá presente. Algo muy, muy interesante y muy nutritivo, ¿no? Sobre todo para los que estamos trabajando en estos espacios. Bueno, para mí ha sido un privilegio conocerla, Mili. Establecimos un contacto, ella es muy perseverante y hasta que nos pudimos encontrar, y ya son varios años que cuando visita Buenos Aires tenemos encuentros, talleres y sobre todo hemos construido una trama de amistad muy especial. Nos queremos mucho, casi no nos vemos, nos escribimos poco, no sé qué es esto, pero es profundo. Yo creo también tengo amistades en la distancia que para el amor no hay barreras, ¿no es cierto? Exacto, tenés razón. Sí. Y cuando nos hablamos, por ahí pasa tiempo, es como si nos hubiésemos hablado ayer. No hay tiempos, para el amor no hay tiempos, no hay distancias, ¿no? Y bueno, y tengo el placer de verlas, estar disfrutándolas y estar observando que entre ustedes no hay distancia, hay mucho amor. No, hay mucho amor, Bueno, para la audiencia, para los que recién se conectan, les voy a contar quién es Lidia Strin. Ella es una reconocida profesional de la consultoría ejecutiva y organizacional que ha desempeñado por más de 30 años como líder, se ha desempeñado
por más de 30 años como líder de procesos de cambio, tanto personales como organizacionales, en ámbitos tan diversos como la política, las empresas, los gobiernos, las ONGs, los organismos internacionales, ejecutivos y profesionales independientes. Es licenciada en Ciencias de la Educación, trainer internacional en programación neurolingüística y una de las pioneras de esta técnica en Argentina y en España. Realizó su formación en los talleres impartidos por los fundadores de la PNL en Estados Unidos, Richard Bandler, John Grinder, Virginia Satir, Edmund Cava, Ed y Marianne Rees, Steve Andreas, Robert Dills, Janet Konefeld, vos corregime si pronuncio mal. Está todo perfecto. Charles Faulkner, Rupert Sheldrake y otros maestros de la PNL y la hipnosis ericksoniana. Realizó estudios acerca de Carl Jung e integra sus conocimientos con las técnicas de genosociograma institucional y personal, constelaciones familiares y organizacionales, y además incorpora a su formación conocimientos de coaching organizacional y diálogos apreciativos. Cofundó y codirigió la Escuela Argentina de Programación Neurolingüística, la Casa de Comunicación Humana y las consultoras Salud Organizacional, Know-How, Humanity Business y Building Trust. Actualmente se desempeña como directora de la consultora Didia String y Asociados y como directora de la carrera de Programación Neurolingüística en la Escuela Latinoamericana de Coaching, que todos conocemos como ELAC. Bueno, bienvenida Lidia. Ahora sí, ya les contamos a la audiencia quiénes son ustedes. Y bueno, me encantaría, la verdad que vas a ver, Mili, que esta horita vuela, que nos cuentes un poco cómo es esto de llevar las pautas o las bases de la PNL a la escritura, ¿no es cierto?, y a los procesos personales y a estos espacios de educación. Okay. Pienso que pasó en forma bastante natural, o sea, me fui interesando por cosas y siempre pienso que mi enseñar se caracteriza por combinar diversos ámbitos en los que me voy interesando. Y llegué a la PNL por mi interés por el lenguaje y porque por fin encontré un rubro donde escuchar el lenguaje es importante, y para mí era muy importante. Y me di cuenta de que esto de ampliar los mapas de mundo y cómo uno escucha las submodalidades, digamos, para nombrar algunos temas que aparecen en la PNL, yo los usaba en literatura y los usaba en creatividad. O sea, encontré en la PNL un ámbito que me resultaba conocido a pesar de no conocerlo. Sí. Y así fue como decidí estudiar. Algo que vos ya habías transitado. Transitado de alguna manera, pero no con ese vocabulario. Me di cuenta de que estaba hablando de cosas que yo estoy haciendo todo el tiempo, pero que las llamo de otra manera. Claro. Y eso fue lo que me permitió también crear un curso donde puedo hablar de PNL con terminología que tiene que ver con terapias psicológicas de distinto tipo, que es lo que enseño en este momento. Y lo puedo llamar de distintas maneras, pero estamos hablando de procesos similares de lo que lo está pasando a la gente. Y bueno, eso sí lo cuento en breve. Eso fue lo que me llevó a ocuparme de PNL. Empecé por coaching no terminó de convencerme del todo. Pasé a la PNL y ahora terminé estudiando terapia porque pensé que quería ahondar mis conocimientos sobre los procesos intrapsíquicos, qué pasa con los sentimientos. Quería entender cosas de otra manera y poder combinarlas. Y eso fue lo que me llevó a estudiar también terapia. ¿Qué era lo que te llamaba la atención? ¿Qué era lo que estabas? Porque noto en lo que nos estás contando, nos estás compartiendo, que había como una búsqueda interna, ¿no? Una sed de algo. ¿Qué era eso que te llamaba la atención? Tenés razón. Yo conduzco talleres de escritura hace más de 30 años. O sea, cuando era muy jovencita empecé y conduje talleres de escritura en el Borda. O sea, para mí siempre el arte fue un lugar donde lo humano se expresa. Lo humano, o sea, la enfermedad o cualquier problema que uno tenga, no lo cubre a uno todo, sino que hay espacios donde hay otra cosa que puede aparecer. Y para mí la escritura y la pintura, porque siempre me interesó también la pintura, son esos lugares donde uno puede expresarse. Y yo en el Borda les daba a las personas que estaban ahí para escribir como les daba a los docentes afuera. Y yo sigo trabajando, las mismas técnicas fueron ampliándose en el tiempo, pero trabajo lo mismo, o sea, prácticamente estoy haciendo lo mismo con otros modelos de análisis,
según donde trabajo, con docentes, con niños, con ancianos, trabajo muchísimo con gente muy, muy grande. O sea, tengo un grupo que me está esperando el domingo que viene. Que llegues. Son de 80 a 95 y escriben. Y pasan cosas muy interesantes. Entonces pienso que esa búsqueda mía del espacio en que el arte se encuentra con un proceso espiritual y con un proceso que tiene que ver con cómo uno entiende sus propios sentimientos, estuvo siempre presente en mí. Entonces mis estudios fueron siempre dando vuelta alrededor de cómo uno se entiende mejor. ¿Qué pasó allá lejos en la niñez que uno lo lleva a elegir escribir? ¿Qué pasó que a uno lo lleva a pintar? ¿Qué hace uno con los sentimientos para elaborarlo y no enloquecer y seguir viviendo? ¿Qué cosas pasaron? Y a mí ese buscar me interesó siempre. Y yo me di cuenta que mis alumnos cada vez me contaban cosas más íntimas y empecé a preguntarme por qué. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y el tratar de ayudar y de entender esto me llevó cada vez a estudiar, cada tantos años empezar un nuevo proceso de estudio de otra cosa e integrarlo. O sea, yo no debo reconocer que no soy fiel, adicta, no soy adicta a ninguna de los estudios, sino que los voy vas haciendo tu propia impronta, tu propio camino. Yo veo que cuando trabajo con arte terapia también escucho como se escucha en PNL, o sea, pregunto cosas que tienen que ver con ¿de dónde sabes esas preguntas? Y bueno, tengo otras herramientas. Tengo una bolsita con recursos de la PNL para poder preguntar y entender de otras maneras todo lo que tenga que ver con cómo uno siente con el cuerpo. Bueno, más o menos es eso. Muy bien. Vamos a ir al primer tema musical de la tarde y a la vuelta seguimos con más acá en Conexiones con Lidia Strin y Mili Epstein y Anay. Estamos en Conexiones este viernes hermoso con Mili y con Lidia Strin. Y bueno, nos fuimos al break y yo les preguntaba a ellas cómo se habían conocido y dije, bueno, a ver, vamos a guardarlo para contarlo en el aire. ¿Cómo se conocieron? Bueno, yo quiero adelantar que Mili es muy intuitiva, es perseverante, muy perseverante, y al mismo tiempo es osada e ingenua. No sé cómo ese cóctel da esta consecuencia, pero si uno es osada porque es ingenua, ¿no? Seguramente, entonces no mira, claro, no ve el límite o no se pone así protocolar, claro, ¿no? Entonces se lanza y bueno, salió así porque ella estaba buscando algo, ibas a viajar a Buenos Aires y estabas buscando alguna alianza estratégica como para que se organicen talleres para los que ella estaba capacitada de un modo diferente. Sí. Acá no hay nadie que trabaje como Mili en Argentina. ¿Cuál es tu mirada de su trabajo? Me interesa mucho. Y es muy profunda, profunda. Más allá de todos los elementos que Mili utiliza, que todos son de una simpleza increíble. En el último taller, Mili había trabajado con las perchas. Sí, y bueno, y el taller se armó con el contacto que cada uno de nosotros tenía con una percha. Qué cosa le movía, wow, qué cuestiones personales, qué recordaba, que estuvo bueno. Estuvo muy bueno. A dónde lo remitía. Claro. A qué espacio personal, histórico, ¿sí? Y desde ese lugar, cada uno luego escribía algo y después trajo, ¿recordás que trajiste cortezas? Cortezas de árboles, sí. Claro. Los olores. No, las texturas. Yo ya me imagino oliéndola, pero tiene que ver con mis registros de PNL, ¿no? Tengo un taller cuando estaba estudiando el trainer en PNL, recuerdo que el profesor dijo que trabajar con olores es más difícil, y yo dije, yo tengo un taller en el que le llevo a la gente 15, 20 tipos de olores en tacitas wow, y la gente huele, y de ahí es increíble la cantidad de recuerdos, porque todo es algo despierta. Sí, despierta recuerdos mucho, despierta ese tipo de recuerdos que no han sido elaborados todavía, son cosas como los ritmos que han quedado de otras épocas, y es muy interesante los recuerdos que surgen a partir de olores, de lo que gusta, lo que no gusta, lo que es de la niñez. Pero es casi automático.
uno pasa por algún lugar y huele tostadas o pan, que es muy primario. Bueno, pasás... yo vivo, digamos, de mi casa, el balcón de mi casa da un contrafrente, y a 2 casas hay una panadería. Alrededor de las 2 de la mañana viene como un perfume, porque es perfume a horneada. Entonces es increíble, porque ese perfume automáticamente remite a la mesa familiar, a los abuelos, a los esos actos de encuentro, sí, a los guisos, al juguito. Sí, a hogar. A mí me remite a hogar. Sí. Entonces, pero lo llamaríamos desde PNL un anclaje olfativo poderoso, porque nos lleva a situaciones muy primarias, dado que el olfato, desde el punto de vista del sistema nervioso, es de los sentidos más primarios. Exacto. Entonces, este movimiento que nos produce es interesante, muy interesante. Es igual que el tacto, o sea, el tacto como tacto combinado con ritmo, porque cuando la mamá acuna a su bebé o alguien lo sostiene, hay una cosa que es muy primaria del movimiento y el sentir el contacto de piel contra piel o piel contra alguna ropita, o la manera... Están los nenes que les gusta que los amaquen fuerte, y están los que se ponen a llorar si los amacan fuerte. Y esas cosas quedan, o sea, dejan un residuo que queda, yo pienso, para toda tu vida. Y en los talleres de escritura muchas veces lo que pasa, es lo que veníamos hablando con Lidia en la calle, es que los talleres muchas veces hacen aflorar esta cosa que no pasó por la semántica todavía, que no le dimos un sentido todavía, pero que está presente. Algo me gusta o no me gusta, pero no sé cómo llamarlo, ni sé por qué me gusta o no me gusta, es muy primario. Claro. O una voz fuerte. Hay voces fuertes que nos hacen, no importa lo que digan, te pueden estar alabando, pero están gritando para tus oídos. Claro. Y eso te hace mal. Y tiene que ver con las experiencias vividas por cada uno. Sí, yo he vuelto mucho a leer y ahora me interesa muchísimo, creo que hablamos también de este tema alguna vez, sobre las experiencias de los bebés, qué es lo que pasa con los chiquitos y bueno, pienso que la PNL se ocupa de todos los sentidos, pero pienso que hay que volver a pensar nuestras experiencias de niños para entender cómo modificar, o sea, cómo si uno quiere hacer un reanclaje de algo, cómo trabajar con estos sentidos. Contémosle un poquito a la audiencia, porque, bueno, yo me estoy formando con Lidia, así que estoy en tema, pero la audiencia, seguramente hay gente que le interesa mucho la temática y no está entendiendo cómo es esto del bebé, ¿no? Cómo te puede implicar en algunas decisiones o estilos de elecciones cuando somos adultos. Contémosles un poquito a quien no tiene idea, ¿no?, de qué estamos hablando. Y cuando Mili habla de PNL y de los bebés, yo habitualmente digo que hay muy poca investigación con PNL al respecto de los primeros años. O sea, damos por cierto que esta fundamentación desde el punto de vista de la neurología, pero ¿qué resuena más? Lo vamos descubriendo posteriormente. Por ejemplo, si a una persona adulta algo le está produciendo malestar, desasosiego, miedo y hasta alguna fobia, puede decir tengo fobia suponte a las arañas, pero de pronto algo que estaba presente en el modo en que ponían la mantita sobre la cuna, de pronto en un cambio de historia, que es un trabajo, una dinámica de PNL muy efectiva, de pronto aparece el estar envuelto en esa mantita. Entonces estás viendo en el aquí y ahora una aparente resolución temerosa en relación a algo que decís, bueno, es la manta, es el contacto, es el color, pero no termina de darse cuenta exactamente de qué está hablando. Y haciendo un trabajo, esta dinámica, cambio de historia, o remisión de fobia, y hasta a veces un reencuadre, podés llegar a descubrir cosas mucho más primarias. ¿Qué tiene que ver con que tienen que ver con registros muy primitivos, diríamos, muy límbicos, que en definitiva todavía no han encontrado las palabras para ser expresados.
es esto que está diciendo Mili, ¿sí? Sí. Donde no existe la palabra y al no haber distinción tampoco podés identificar el objeto, ¿no? Claro. ¿Qué te has quedado pensando? No, en lo propio. En lo propio. Se veían los ojitos que estaban por ahí. Hacia la izquierda. Sí. Yo pienso que la PNL, voy a referirme a lo que dijo Lidia, permite guiar o llevar a cambios, a procesos que se producen sin que hayan sido pensados específicamente en la niñez, porque los padres o los que cuidaron al bebé no pensaron hacer esas cosas pasaron. Naturalmente. Entonces hay, no sé, investigadores como Volvio, todos los que se ocupan de lo que pasa con los bebés, que tratan de entender qué cosas crean determinado tipo de attachment con otras personas y cómo se vincula con el mundo que lo está rodeando. Sí. Como están los nenes que son muy, no sé, que cualquier cosa que sea muy violenta los molesta. Y otros que quieren movimiento, que te amaquen fuerte. Y otra cosa que venía hablando también con Lidia en la calle es todo lo que Kristeva habló sobre ese lenguaje que es presemiótico. Ese lenguaje que tiene que ver con el cuerpo, que está presente. Y a mí me interesa mucho, cuando hago talleres, algunos talleres, es rescatar el movimiento de la lengua, el ritmo de la lengua, antes de que la lengua signifique algo. Cuando el nene, el bebé, escucha que la mamá lo está llamando o lo está cantando, ¿le está cantando cómo? ¿Contenta o está esperando, dormite ya que no puedo más? O sea, ¿cómo está haciendo esto? Y yo pienso que eso queda. Eso son señales que como una escritura sobre la piel, digamos. Vos sabés que algo que me apasiona y que siempre para mí es como un gran signo de pregunta, esto de que decías, ¿no? ¿Qué había antes del lenguaje? ¿Cómo desde niños, como cuando todavía no teníamos esta estructura del lenguaje, ¿no? Este acceso, cómo percibíamos, cómo sentíamos, cómo es esa comunicación cuando no hay lenguaje, ¿no? Pero como nacimos al lenguaje, como diría Lacan, nacimos a un lenguaje. Nosotros somos tirados al mundo, usando, yo qué sé, filosofía, Husserl, somos tirados al mundo, un mundo que tiene lenguaje, el lenguaje nos recibe, y somos acunados en un lenguaje, hay una lengua madre que te mantiene. O sea, estoy pensando me pasan un montón de teóricos por la cabeza mientras estoy hablando, pero hemos sido arrojados a ese lenguaje y hay palabras que uno las conoce, las escucha, por ejemplo, las personas que son biotrilingües, que hay determinadas palabras que tienen determinado significado en esta lengua y en otra lengua quieren decir otra cosa. Y yo trabajo con gente que el lenguaje nativo puede ser árabe, hebreo, español, inglés, y cuando yo veo que hay una cosa que no funciona en el texto, yo pregunto por esa palabra, por ese significado en otro de los idiomas que la persona maneja, porque ahí hay algo que se está filtrando y lo está diciendo de otra manera. Y a mí me parece siempre un don que uno puede escuchar y hacerse presente a esos descubrimientos de la gente. Totalmente, tan rico. Es un regalo que vos podés estar ahí y ayudar a otro a que descubra una cosa que ni siquiera se daba cuenta que estaba ahí. No sé, a mí me emociona. Es como sacar el interior afuera, ¿no? La riqueza personal, interna, afuera, a través de estos recursos. Y lo oculto por uno mismo, aquello que está a nivel tan inconsciente y de un registro tan profundo, tan hondo, que alguna pregunta que va a la estructura profunda, como dice Chomsky, de pronto nos revela verdades que damos porque las decimos, sí, esto es así. ¿Y cómo sabes que es así? ¿Sí? ¿Quién te dijo que era así? ¿En qué momento decidiste? Claro, ¿en qué momento decidiste que era de esta manera? Los valores. O sea, cómo uno fue absorbiendo valores sí, que determinan una determinada manera en que supuestamente la realidad tiene que coincidir o encajar. ¿Y por qué es así? O sea, uno puede después decir, estoy de acuerdo, sí, con estos valores, pero ¿cómo llegamos a ellos? Claro. ¿Quién me los dio? ¿Quién me los dijo? ¿De dónde escuché que esto es así y que hay que trabajar mucho para hacer esto? O que no está bien pedir 2 veces de algo que te dieron, o que no está bien pedirle a otra persona, o que uno tiene que arreglarse siempre por sí mismo. Conocen todas esas cosas. Sí, son creencias, son creencias, valores. ¿Cómo llegamos a eso?
Tal cual. Y a través de estos procesos de escritura que vos invitas a hacer en espacios personales y también grupales, ¿has visto cómo se van prendiendo estas lucecitas donde la gente, las personas de repente dicen, uy, y esto que yo tenía me estaba condicionando a hacer esto o me estaba limitando a hacer esta cosa? Y ¿pudiste ver algunos darse cuenta? Se me ocurren dos en este momento, los cuento cortito. Sí. Uno es una señora que apareció 2 veces en mis cursos, hizo un curso una vez, a los años volvió a aparecer en la universidad, porque había sentido que algo había pasado. Y una de las cosas que ocurrieron allí, ella era trabajadora social, era el haber heredado de su papá, eso fue un descubrimiento en el curso, el que uno tiene que trabajar mucho y duro, y que escribir es como tomarse el tiempo libre. Claro. Y ella quería escribir y publicar. Entonces, el permitirse tener un tiempo en que está bien sentarse a escribir o hacer otra cosa que no sea el trabajo duro. Y fue un trabajo de años llevar a esto. Esta es una señora que la recuerdo porque escribe y cada tanto me manda lo que escribe, ¿no? Sí. Publica por internet. Y otra señora que también recuerdo es que siempre es súper amable y siempre se ocupa de todo el mundo, pero ella quiere gritar y hacer escuchar su voz, y eso de que ella nunca grite y no levanta la voz y siempre habla muy modosito y muy suave, también trabajadora social y que dirige un equipo, sí. Y el tener que hablar de qué lugar ocupaba ella en la casa, como nena, ¿quién era ella? Una nena que nunca podía levantar la voz, y cuando leía sus textos en clase, siempre ella podía levantar la voz y hacer un montón de juegos que no podía hacer cuando estaba en situaciones reales. Y el pedido constante era cómo hacer escuchar su voz, cómo elevar su voz para decir quiero esto o quiero distinto. Cómo empezar a hacer. Sí, y ese darse cuenta. Y otra persona que me vino a la mente, porque es un recuerdo chiquitito, una de las primeras clases, una señora escribió algo sobre un árbol de limón que estaba en un jardín, no me acuerdo dónde exactamente, pero que le producía una cierta pena. Y no quedó como tema que volvía, pero que ella no entendía. Y de repente, yo no sé exactamente qué es lo que pasó, pero ella escribió, es un curso anual, así que escribió todo el año. En determinado momento se dio cuenta de que ese árbol de limón que había visto en la casa imaginada que tenía, era imaginar una casa, un espacio futuro, era el árbol del jardín de sus padres, que ya habían muerto. Y entonces lo que permitió es un proceso más largo, pero lo cuento en breve, es reencontrarse con esa pérdida de los padres y con ese espacio de la niñez que es un dolor porque no va a volver a estar como estaba, pero uno por lo menos lo puede ver ahora y lo puede entender, y entender que ese árbol de limón es el árbol de su propia casa. O sea, la casa ideal es la propia casa que tenía cuando era chica con sus padres. Para mí fue un proceso, esta señora fue muy emotivo porque de repente fue mucho tiempo el que llevó a llegar a esto, sí. Y de repente se dio cuenta porque me había contado problemas que tenía con su hijo. Yo pienso que el pensar sobre su hijo la llevó a crear una cierta relación entre el limonero de la casa ideal que ella veía y recordar que en su casa de verdad había un limonero. De cuando ella era cuando hija. Ella era niña, cuando ella era hija. Y son procesos que, no sé, y la gente cambia con estas cosas, o sea, empieza a cambiar. Sí. Entendió que su hijo necesitaba más espacio, digamos. O sea, algo pasó. Y la señora que no podía dar voz entendió que tenía que ponerse límites en el trabajo porque si no, todos sus subalternos le invadían los tiempos. Claro. O sea, yo cuento como un proceso muy chiquitito de un darse cuenta, pero el darse cuenta, cuando es profundo, lleva a un cambio. Y eso es lo que a mí me interesa. O sea, el poder verse, el poder verse y cambiar. De todas estas propuestas. Sí. Es todo trabajo todo en forma muy lúdica, siempre juego. Sí. Yo juego todo el tiempo y de ahí pasan otras cosas. Muy bien. Bueno, Lidia como Lidia, que bueno, también juega y juega mucho con el humor, ¿no? Como herramienta también me inspiran, en la docencia. Me inspiran mucho. Cuando estoy coordinando un grupo, me inspira la gente, observarlos, me surgen cosas que me causan gracia a mí. Yo me río de mis chistes. Fundamentalmente. Pero me río, yo me divierto muchísimo. Y parece ser que son graciosos, porque se ríen. Son graciosos. Se ríen mucho. Bueno, y así
riéndonos nos vamos al segundo tema musical de esta tarde y a la vuelta seguimos acá en radiobar.rocks en Conexiones con Lidia Strin y Mili Epstein y Anay. ¿Decías de vivirlo con libertad? Sí, o sea, quien se dispone a realizar un aprendizaje, sobre todo el aprendizaje en adultos, que últimamente en estos años ha estado con una gran cantidad de ofertas y algunas son muy exigentes, sí, y muy autoritarias en su organización. A mí me llega mucho más profundamente la estructura en la información, la estructura en el contenido, pero la dinámica en el aprendizaje. Me interesa que cada uno de los presentes en alguno, te estás riendo, ¿sí? Que cada uno de los presentes en la carrera de PNL mientras cursa, se sienta libre para preguntar. Ese clima de habilitar la pregunta, que las personas vienen con esta sensación de si pregunto van a creer que no soy inteligente, si pregunto van a creer que no tengo suficiente información. Claro. Y de pronto atreverse y sentirse contenido por el sistema, por ese sistema que se organiza con un grupo, y un grupo respetuoso, un grupo que manifiesta su afecto, que un grupo en el que nos reímos juntos, aprendemos juntos. Esto es muy liberador y genera otro tipo de disposición, tanto para el aprendizaje como el movimiento del cuerpo, cómo están funcionando las endorfinas en ese momento. Hay todo un sistema, una biología que acompaña nuestro aprendizaje. Y ese poner el cuerpo, jugar juntos, bailar, reírnos, disfrutar las horas que pasamos juntos. Sería como un aprender haciendo, ¿no? Es haciendo y con el disfrute en el aprendizaje, porque históricamente el aprendizaje ha venido con mucho contenido represor y autoritario. Entonces, esta sencillez, esta posibilidad, esta libertad, genera cosas diferentes, da oportunidades para hacer cambios. Y porque ¿cómo voy a cambiar si no tengo permiso? ¿Cómo voy a transitar un logro nuevo si tengo mandatos que dicen que aprender es algo solemne? Y si no es solemne, no es aprendizaje. Que ¿cómo voy a disfrutar aprendiendo? Exactamente, exactamente. Entonces, estos son los climas que me gusta transitar y en los que veo resultados, o sea, veo los resultados. Por eso persisto en este modelo de trabajo. Y personalmente creo que, porque lo estoy transitando, esto de estar aprendiendo con vos y en este formato, que es mucho más rico que un ámbito donde esto sea formal, porque te llevas puesto el aprendizaje, lo incorporás, lo integrás, te lo llevas integrado. Bueno, sí. Volviendo a Mili, entre todo el material que me llegó tuyo, hiciste unos escritos que decían, y que tienen que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Yo digo, cómo todo se va relacionando. Escribir para aprender. ¿Cómo es esto? Mira, cuando lo escribí no me acuerdo cuando lo escribí. Así que tengo que repensarlo en este momento. Yo pienso que escribir primeramente nos permite aprender quiénes somos nosotros. O sea, ese creo que es el primer aprendizaje. O sea, no sé, la forma más fácil que encuentro es que escribir es una manera de conocerse uno mismo. Sí. Cuando uno se conoce uno mismo, uno aprende algo. O sea, aprende, descubre, ve facetas que no tienen que ver con el saber académico, sino que tienen que ver con otra cosa, que tienen que ver con uno mismo. Y ese es el mejor lugar para aprender, porque el saber académico, si no está enganchado con tu ser o con, con lo más íntimo que tengas, es un saber como abrochado, pero no es un saber que lo que vos dijiste, que te lo llevas puesto, que es parte de vos misma. Yo pienso que eso es, cuando uno escribe, yo siempre pienso que uno aprende, uno descubre cosas nuevas,
uno trata de dar forma a un mundo que a veces se te escapa y no sabes cómo agarrarlo, cómo organizarlo. Y cuando uno lo escribe, le da una cierta forma, porque sin forma como que se nos va. Lo traes. Lo traes a vos mismo. A través de la escritura. Sí, lo traes a vos misma, a vos mismo. Y eso a mí me parece importante. O sea, yo en mis clases, yo en general juego en las clases, pero la gente siempre está escribiendo y está escribiendo diversas cosas. O sea, está escribiendo qué sentí en este momento, está escribiendo, hice una meditación y qué sentí, dónde me pasó algo. O sea, está descubriendo todo el tiempo nuevamente. Y trato de darle ese lugar a la escritura, no a la escritura de escribir un saber sabido de antemano y digerido, sino escribir un saber nuevo que estoy descubriendo ahora. Y para mí es importante, eso es un nuevo papel de la escritura. O sea, enseño escritura en distintos ámbitos, tanto los pedagógicos como los no terapéuticos. Claro. Y en los ámbitos que son académicos, cuando me traen es para que yo juegue con la gente y los lleve a otro lugar, que el saber académico organizado y qué es lo que quieres hacer exactamente es sabido. Y yo quiero que nos movamos un poco de ese lugar, porque si no, no te va a salir nada. Y conectarnos con ese... Lo digo en serio. Es lo mismo, pero de otra manera. Estamos hablando de lo mismo y con enfoques distintos, pero vamos al mismo lugar. Y por eso lo que dijiste antes del amor, que fue lo que hablamos en el break, es una cosa fundamental, porque si uno no quiere lo que está haciendo, hay un problema, porque ese amor pasa. Y eso fue una de las cosas que aprendí de mis alumnos, que me dijeron que se ve que a mí me gusta lo que estoy haciendo, porque uno se apasiona. Y cuando uno se apasiona, puedes equivocarte, puedes decir, no sé y tengo que buscarlo. Sí. Pero eso de que, voy a hablar otra vez citando una rearmando a Lacan, es como que ese amor al aprendizaje se transmite porque uno te contagias de eso. Uh-huh. Se te pega como no es una enfermedad, pero hablando con paréntesis, como una enfermedad que se te pega, te contagias de eso, te contagias de ese entusiasmo por querer saber. Y eso para mí es lo más importante que hay que transmitir, el querer saber. Uh-huh. No sé. Pero de una sabiduría que tiene que ver con el ser, ¿no? Decías. Tiene que ver con el ser, sí. Uno también, o sea, no podés trabajar lenguaje si no sabes nada de estructuras de lenguaje, o no podés enseñar si no tenés una formación que te permita hacer una cosa. Pero ese tipo de escucha que uno tiene, la escucha del ser, va más allá del saber académico. ¿Seguro? El saber académico es una base para hacer otra cosa, pero vos tenés que escuchar algo más allá, si no la clase es aburrida y la gente no se encuentra, la gente puede repetir una materia pero no sabe, o sea, no siente que algo se modificó en sí mismo, bueno, no sé, ese es el caso, ¿no? Uno se modifica cuando aprende. En 2007, corregime si no es así, escribiste el libro Entre constricciones y posibilidades. 2017. 2017. Salió ahorita. Yo sabía que algo... Salió ahorita. Entre constricciones y posibilidades en un espacio protegido. Contanos un poco qué es lo que nos compartís en este libro. Bueno. ¿Qué te llevó a escribirlo? Lo que me llevó a escribirlo fue una oferta que recibí. O sea, yo di una conferencia y me dijeron, parece que vos querés escribir mucho sobre escritura. Y me ofrecieron escribir. Entonces yo prolijamente me sentí a escribir. Es un libro que elabora 5 consignas de escritura que yo he usado durante años. Y tiene un prólogo en el que trato de explicar o ver un poco qué es el proceso de lectura, como distintos tipos de procesos de lectura, como un cuento, como una entrada al texto, no recuerdo qué otro modelo habría usado. Uh-huh. Recuerdo que usé 3 modelos de lectura, cómo ver la lectura, y el proceso interno, que es la lectura, ponerlo afuera, porque cuando uno cuenta una lectura, está contando un proceso interno y lo está poniendo en palabras. La lectura no se transmite. La lectura fue una cosa que a uno le pasó y otra vez fue una cosa a la que uno se contagia. Los chicos se contagian de los papás o de alguien que leyó a su lado. Si no, se pasan los ojos, se entiende algo, pero no tenés amor por la lectura, que es una cosa totalmente distinta. Uh-huh. Y lo que he tratado de hacer es explicar un poco las distintas maneras de ver la lectura y la manera de enfocar un taller de escritura, que es lo que yo hago, tratando de explicar a los que querrán conducir en el futuro cómo uno tiene que
achicarse, digamos, achicar el espacio que uno ocupa en un taller para dejar el espacio para el otro, para que los otros aparezcan ahí y no saber todo. O sea, uno nunca sabe. Cuando el otro está leyendo, yo siempre le está leyendo su texto, porque en mis clases se leen textos, es saber que uno no sabe. O sea, nunca usar tu saber para entender el texto del otro, sino preguntar. Preguntar y pedir permiso con respeto, porque el otro te está poniendo algo que es de él o de ella, es de su mundo, y yo tengo que tratar de entender. Por más que sea un texto desarmado, y yo voy a tener que llevarlo a que construyamos una narrativa, pero mis preguntas van a tener que ver son preguntas de con PNL, van a tener que ver con él. Y cada consigna he tratado de abordarla desde un distinto punto teórico para permitir un abanico, o sea, trabajar con el inconsciente, trabajar con modelos más cognitivos de narrativa, trabajar comenté también a Lidia mientras caminábamos, cómo uno transmite un espacio físico a la palabra, porque son como dos niveles distintos de contacto con el mundo. No sé, distintos tipos de cosas, y lo que hice también fue incluir relatos míos en el libro, porque yo escribo cuentos y decidí que mi mejor manera de enseñar y pasar experiencias es contando cuentos. Pienso que eso convence más que cualquier otra cosa. Y cómo la escritura a veces te deja en un lugar que estás expuesto. Sí, claro. Y para que la gente se anime a estar expuesta, es mi responsabilidad crear un espacio que sea protegido, un espacio winnicottiano de juego, de contención, un espacio donde uno puede equivocarse y puede explorar las posibilidades del equivocarse, ese espacio transicional que para mí es fundamental. O sea, la escritura es eso que sostiene mi ser, y el espacio grupal me sostiene. Yo puedo decir cosas terribles, pero nada se va a romper ni se va a caer. Tal cual. Va a estar. Este año saqué un artículo sobre Alejandra Pizarnik, justamente sobre eso, la escritura como ese espacio que contiene, que te permite sostenerte, y cuando la hoja no se rompe por más dolor que le escribas. Totalmente. Y para mí eso es importantísimo. Y la gente genera, y se van generando en un grupo, intimidad, que estoy segura que vos también estás de acuerdo con eso. Hay una intimidad que permite el amor de ese grupo, aunque ese grupo se vea un año, y después se escriban de acá para allá y no se vean más, pero van a tener el recuerdo de lo que pasó en ese espacio. Se abre un espacio de amorosidad. Sí, exacto, amorosidad, linda palabra. Estamos, sí. Y bueno, y es esta vibración que siento ahora con ustedes acá en el estudio, de mucha amorosidad. Nosotros nos queremos, o sea, que pasa que claro. Sí, nos queremos. Bueno. Y eso es el ejemplo de ese amor incondicional, que no tiene ninguna regla, porque no tenemos frecuencia para vernos, ni frecuencia para, no sé, un Skype por mes. Nunca hicimos esto de esa manera. Pero de pronto aparece algo y ahí empezamos de nuevo a tejer. Es como un suéter. Cada tanto se va armando. Y a veces la lana tiene un color y a veces tiene otro. Pero el suéter se sigue tejiendo. Sí, con lo que tenemos. Totalmente. Bueno, y en el programa hay una pregunta que le hacemos a todos los invitados, y que tiene que ver mucho con lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Con lo que vos estabas planteando también, y en un momento dijiste esto de... Nosotros acá en el programa decimos que aquello a lo que jugamos cuando somos niños, ese juego preferido, favorito, que disfrutábamos mucho, tiene que ver con lo que después elegimos hacer cuando nos damos el permiso, cuando somos grandes, ¿no? Tiene que ver con nuestras grandes pasiones y aquello que después compartimos con el mundo. Contanos un poquito a qué jugabas cuando vos eras niña. Y si tiene que ver con todo esto. Escribía cuentos. Y mi tía me estuvo recordando que yo o me iba al patio o subía a la escalera y me ponía a hablar en voz alta. Wow. Y hacía montones de cosas sola, creando cosas. Inventaba cosas. En el libro comienza con el relato de cómo yo me di cuenta de que sabía leer sin haber aprendido a leer. Y que fue el paso a la escuela. O sea, llegar a la escuela y darme cuenta de que llamaban a las letras con
y yo le pregunté a la maestra cuándo vamos a llamar a las letras con el nombre. Y ahí me di cuenta que yo estaba como expuesta, que me estaban viendo como algo que estaba mal, que me estuviesen viendo en ese momento. Y el recuerdo ese de que estás mostrando algo que te estás haciendo distinto del resto en un momento. Sí. No sé cómo explicarlo. Sí, lo explicaste muy bien. Sí, es una cosa de ser distinto, y yo ya lo había dicho, y no podía volver adentro las palabras que había dicho, y me di cuenta que tenía todas las miradas de los demás encima y que dije algo que no tenía que haber dicho. Eso fue un recuerdo que, o sea, decidí comenzar el texto del libro con 2 historias que tienen que ver conmigo y con la ambivalencia de ese mirar algo más en la lectura que me hacía sentir distinta de los demás porque veía algo. Seguramente ese momentito de tu vida, esa percepción que tuviste, ¿no? Esa emocionalidad te despertó, digo yo me atrevo, ¿no? Humildemente, creo que tiene que ver con esa búsqueda que después vos encaraste. Puede ser, ¿no? Sí. No sé, yo me recuerdo a mí mismo escribiendo siempre, o sea, yo escribo de una u otra manera, no sé, para mí, a veces pintar también, pero escribir, o sea, el arte es siempre una manera es como respirar, o sea, es algo muy, muy, muy básico. Y si no pinto y no escribo, entonces saco fotos de cosas que son detalles que yo veo de cosas, no sé, es como que tiene que ver con la mirada. ¿Qué es lo que uno está mirando en el mundo? ¿Cómo el mundo te pasa por delante o vos lo intervenís de alguna manera y lo mirás? Es un capto, ¿no? Sí, es una cosa muy personal. Fue una cosa que uno hacía así, yo hablo con las manos, entonces me choco. Y pienso que sí. Ahora que pregunto, no sé, justamente hace unos días hablamos de a qué jugaba cuando era chiquita. Bueno, y contanos, ¿se consigue el libro acá en Argentina? No. En Argentina no, está únicamente en hebreo, y yo me he encontrado con una editora para ver si podíamos traducir. Tengo que pensar y ver cómo conseguir para traducirlo, y ahí podríamos ver si se puede editar en la Argentina. Bueno, la vamos a hacer viajar de nuevo, pero el ¿viste? libro está en hebreo, no Sí. lo tengo. Bueno, no lo próximamente tengo. entonces. Bueno, pueden saber mucho más de Mili en su Facebook, en mili.sadnaotkiva, ¿sí? Ktiva. Ayúdame vos. Sadnaot Ktiva. Pero se puede buscar simplemente por Mili Epstein y llegan a mí. Mili Epstein y Ana, ella llega a mí. Igual yo después lo voy a compartir en la página de Conexiones, en nuestro Facebook, para que puedan llegar a vos mucho más fácil. En tu Facebook vos vas posteando. Es 2 idiomas trabajo todo el tiempo. Así que bueno, van a poder tener más información de vos, y por supuesto, por favor te pido, cuando tengas el libro, que nos cuentes si estás invitada a pasar por acá de nuevo. Gracias. Les agradezco mucho el haber venido. Gracias Lidia. Gracias a vos. No, gracias, por favor. Son agradecimientos mutuos. Estos son encuentros hermosos. A mí me encanta ver tu estilo, respetuoso, cariñoso, sonriente. Así que es un placer estar con vos. Bueno, gracias. Gracias por esto. Muchas gracias. Y gracias por la última pregunta, que me resultó divertida y me gustó. Conectarnos, creo que el niño siempre está presente, ¿no? Sí. O sea, pienso que es un regalo que uno pueda conectarse en forma con esas cosas y usarlas, y tenerlas presentes y estar que haya una fluidez entre la niñez y quien uno es ahora. Darnos esa posibilidad, un regalo, como decías vos. Exacto, un regalo. Bueno, y acá ya vamos terminando entonces el programa de hoy. Nos despedimos hoy feriado, gracias por estar acá. Sí, además es muy significativo. Cumpleaños de la patria es hoy. Sí. Y hoy, bueno, vamos a aprovechar para mandarle un beso y un gran cariño a Ezequiel, que hoy cumpleaños. Que está cumpliendo años. Le cuento a la audiencia, Ezequiel es el hijo de Lidia Strin, muy querido también acá por el programa, por Conexiones, así que le mandamos un gran abrazo. Y bueno, felicitaciones a vos, porque un día como hoy fuiste mamá. Sí. Sí, fui sumamente patriota. Así que no solo estamos festejando un día tan especial como lo es hoy para Argentina, con la significancia que esto tiene, sino bueno, un día donde nació una persona con mucha luz también. Bueno, gracias por estar acá, gracias a la audiencia por estar ahí, por estar compartiendo con nosotros,
Y bueno, nos vamos despidiendo, que tengan un gran fin de semana y nos escuchamos el viernes que viene a las 17 horas acá en Radio Bar por Conexiones. Gracias.